Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal que recién está iniciando, que se llama Rocker Simio, donde, bueno, hacemos algunos comentarios acerca de discos que nos han gustado y que únicamente tenemos el afán de compartir con todos ustedes que has llegado aquí por casualidad. Nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, compartiendo los videos. Únicamente lo hago como una especie de diversión, ¿no? Que genera la música, la emoción que nos transmite. No busco obviamente ser ningún tipo de influencer del metal ni competir con nadie, simplemente para hablar de la música, para compartirla. Tampoco me jacto de ser experto, simplemente la experiencia de años creo que nos genera cierto criterio musical. Y bueno, nos dan también cierta identidad, porque bien dicen por ahí que los gustos nos dan identidad, y hablando de la música también, bueno, nos genera cierta identidad, en este caso, que nos gusta el rock y el metal. Y bueno, vamos a hablar de una banda que, analizándolo un poco, creo que es una de las bandas que más polariza dentro del metal, y que es Dream Theater. Y bueno, al respecto quiero hablar, y se me ocurrió un tema, ¿no? Quiero cambiar un poco la temática del canal, no únicamente hablar de discos en específico, de grupos, sino más bien tal vez pensar un poco la música, compartirla con ustedes, dialogar a la distancia, obviamente con respeto. Cada quien tiene sus opiniones y son válidas siempre y cuando tengan argumentos. Y bueno, creo que Dream Theater es una banda que, bueno, muchos aman, pero muchos otros detestan, ¿no? Simplemente no pueden con Dream Theater por sus canciones extensas, por su excesivo virtuosismo. Y bueno, ya saben que también en este canal mezclo algunas anécdotas. Y bueno, vamos a hablar de Dream Theater en un disco en vivo, que más bien son 3 discos y 2 DVDs, que es este. Ahorita se los voy a poner mejor aquí en la imagen, que es Distant Memories Live in London, que salió en 2020. Tengo esta versión, según esto es una versión alemana, pero bueno, vamos a hablar un poco de y acerca de Dream Theater. Me acuerdo que los conocí allá, tal vez cuando estaba yo en la preparatoria. Yo estudié la preparatoria en 1998, imagínense, ya llovió, como se dice. Y bueno, conocí a Dream Theater a través de un buen amigo de la prepa llamado Adán. Si ves este canal, saludos. Y bueno, conocí a Dream Theater a partir de ahí, y poco a poco fui escuchando un poco más. Y bueno, no vengo obviamente a relatar la historia de Dream Theater ni de hablar de su discografía, ¿no? Porque eso ya hay canales más especializados, sino simplemente un tema que se me ocurrió, como les decía. Y la pregunta es, ¿tanto virtuosismo aburre, ¿no? Esos grados de complejidad musical complejas. Vamos a ver, o vamos a intentar analizar. No tenemos la respuesta, simplemente estamos aquí para pensar la música. Obviamente, si tú eres fan de Dream Theater vas a decir que no, no, que no te aburre, aunque siendo objetivos también, bueno, ha tenido la banda norteamericana discos mejores que otros. Esa también es una realidad, también hay que ser objetivos. Obviando, por ejemplo, discos como Image and Words, Metropolis 2, que es Scenes from a Memory, Awake of Falling Infinity. Creo que los otros discos no son tan, esta es mi perspectiva, no son tan redondos en su producto final como tal. Obviamente alguien va a decir, ¿tú qué sabes si no eres músico, bla, bla, bla? Es solo una opinión, ¿no? Es solo una opinión al respecto. Y bueno, tal vez también las largas progresiones, si no estás acostumbrado, ¿no?, a ese tipo de sonidos, ¿no? Complejos, pueden llegar también a abrumar un poco, ¿no? Eso también es una realidad. Pero creo que para escuchar a Dream Theater, uno necesita, en primer momento hay que estar como que, para escuchar la profundidad se necesitan 2 cosas, desde lo que yo he experimentado, que es tiempo y concentración. Para escuchar a Dream Theater necesitas tiempo, concentración, porque creo que no es una banda que pones como música de fondo, ¿no? Mientras realizas otras actividades. Creo que más bien, en la mayoría de las ocasiones sus discos requieren, para escucharlos con más profundidad, eso, tiempo y concentración,
para estar totalmente compenetrados en su música. Obviamente cuando ya te adentras y comprendes, y si te gusta, obviamente, porque te puedes concentrar en su música y simplemente no te genera nada, ¿no? Pero cuando ya adquieres el gusto por esta banda, bueno, la experiencia sónica creo que se convierte en una mejor experiencia auditiva. Claro que es cuestión de gustos también, como todo, te puede gustar Dream Theater o no te puede gustar, porque bueno, obviamente la mezcla musical que tiene virtuosismo, pero también tiene potencia, melodía, buenas letras y pasajes también de variada atmósfera, ¿no? Esa es una característica muy importante dentro de la música de Dream Theater. Todos los músicos eh, que están ahí, bueno, cuando estaba Mike Portnoy, James LaRue, John Petrucci, John Myung, Jordan Rhodes, en la última ya de varios años para acá, bueno, son músicos virtuosos, casi de escuela, ¿no? Casi de escuela, de academia, ¿no? Y bueno, para transmitir la música tienen otro grado de transmitirla, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y obviamente si no te gusta, bueno, está bien, cada quien decide si le gusta o no, pero creo que tampoco es válido el ataque y creo que Dream Theater están conscientes, creo yo, a una suposición, están conscientes de las emociones y opiniones diversas que genera. Pero al final de cuentas yo supongo que les viene valiendo pues un comino, ¿no? Que bueno, ellos ya tienen su carrera ya hecha y bueno, ahí está. Y bueno, ya para después de esta introducción, les digo que les quería presentar este disco, es un disco en vivo, que se llama Distant Memories Live in London. Live in London, que es del año 2020. Esta versión incluye 3 CDs, voy a ponerle las imágenes por acá, incluye 3 CDs y 2 DVDs, donde en el concierto hacen un recorrido por el disco Distant Over Time de 2019, ¿no? Que viene aquí en el disco 1, en el disco 1, y en el disco 2 y 3 repasan o tocan las versiones en vivo de ese disco ya bastante reconocido y muy bueno, para mí es mi favorito, que es Metropolis parte 2, Part 2, Scenes from a Memory. Hacen el recorrido de todo ese gran disco que marcó ciertamente de alguna manera, como les digo, en mi opinión, un parteaguas en la música de Dream Theater. Y aquí tocan las versiones en vivo. Desde luego a mí pues, Dream Theater me gusta mucho. Es toda una experiencia, por cierto, incluye este cuadernito, ¿no? Por cierto, también, aclaro, en esta época del 2020 que tocan este concierto en Londres, bueno, ya no estaba Mike Portnoy, no estaba Mike Mangini, y los demás están los miembros ya clásicos, ¿no? Y bueno, viene este cuadernito con las escenas del concierto. Aquí está John Petrucci, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, les digo cuestión de gustos. Y bueno, y los demás miembros de la banda. Y como les decía, también creo que Dream Theater, ya no, a estas alturas de su historia musical, ya no tienen que demostrarle nada a nadie. Y creo que también, lejos de los prejuicios y los ataques que suscita el metal progresivo, porque creo que el metal progresivo y el progresivo en sí, no es para todos los gustos. Creo que no a todos les gusta Genesis en sus primeros años o Yes, ¿no? En cambio, creo que sí es más amigable, entre comillas, el sonido de Rush, por ejemplo, Rush, ¿no? Que es un poquito más de potencia, que también es progresivo, pero otro tipo de progresivo, ¿no? O Marillion, bueno, otras bandas de rock propiamente dichas. Y Dream Theater, bueno, de alguna manera también genera esa polarización en quienes escuchan metal, ¿no? Obviamente su música es bastante inmersiva, compleja para mí, y creo que también lo han dicho muchos fans y críticos de música especializados. Es como una maquinaria bien articulada, casi matemática, ¿no? Obviamente, yo como fan, bueno, no es que vaya a defender la banda, no necesita que yo la defienda ni nadie, ¿no? Simplemente creo que cuando te gusta mucho una banda, la defiendes, ¿no? Das los argumentos de por qué te gusta, ¿no? Yo puedo decir que es todo un viaje
excelso lo que me genera Dream Theater, ¿no? Obviamente, aclaro, no todos sus discos ni todas sus canciones, porque hay canciones como el disco de Six Degrees of the Inner Turbulence, ¿no? Canciones larguísimas, ¿no? Que necesitas sentarte, ¿no? Y apartar esos largos minutos para profundizar en su música, ¿no? Pero bueno, 20 años he escuchado más o menos a Dream Theater y siempre me ha gustado. Cada que tengo la oportunidad de escucharlo, lo pongo. Y bueno, cuando encontré este disco en Mixup, por cierto, y estaba en oferta, ¿no? Pues no dudé en adquirirlo. Tengo otros discos por ahí. Y también los discos en solitario de los miembros de Dream Theater. Creo que también valen mucho la pena. Los discos solistas de James LaBrie a mí me gustan mucho, que son proc, pero no tan proc, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Y bueno, este disco, Live in London, es como una muestra de lo mejor de Dream Theater en vivo, aunque eso sí, en esta versión en vivo, como están recreando las versiones en directo del disco Distant Overtime de 2019, como les decía, pues bueno, aquí no vienen canciones icónicas como Pull Me Under, o Erotomania, o Peruvian Skies, o Metropolis Parte 1, ¿no? Pero bueno, esos vienen en otros conciertos. ¿Qué canciones vienen acá del disco Distant Overtime? Viene Untered Angel, viene Fall Into the Light, viene Bastul Warrior y viene Pale Blue Dot, ¿no? Que son las canciones de ese disco. Y bueno, y ya respondiendo a esa pregunta inicial de si tanto virtuosismo llega a aburrir, bueno, esa es una cuestión bastante... eh, es muy individual, ¿no? La respuesta es individual, no es tan... que puede ser colectiva porque, bueno, la colectividad está formada por varios individuos, ¿no? Pero al final de cuentas es... cada quien tiene su propia respuesta. En mi caso, obviamente a mí ese virtuosismo no es que no me aburra, ¿no? Pero creo que requiere cierta disposición anímica para escuchar a Dream Theater, ¿no? Porque hay momentos en que obviamente yo no quiero sentarme, ¿no? En mi cuarto a escuchar Dream Theater y necesito 1 hora y media o 2 para escucharme un álbum, ¿no? Y a veces quiero escuchar, no sé, heavy metal más directo, un poco de rock clásico, ¿no? Un poco, cuando andas muy eufórico, quieres un poco de black metal o death metal, ¿no? O a mí que me encanta el melodic death, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con la disposición de ánimo, ¿no? Para algunos les puede aburrir, para otros no. Creo que también tiene que ver con la cuestión de gustos y cómo asimilas ese tipo de sonidos, ese tipo de sonoridades de acuerdo a tus gustos, ¿no? Y entonces, si me preguntan a mí el virtuosismo, pues bueno, de John Petrucci y compañía, pues bueno, no me aburre, ¿no? Ya es cuestión de apreciación muy individual. Obviamente, pues la música no netamente tiene que transmitir virtuosismo, también tiene que transmitir emociones como de rabia, de nostalgia, de melancolía, de gozo estético, auditivo, ¿no? Una canción de punk también te puede transmitir muchas emociones, ¿no? Una canción de hard rock, ¿no? Una canción de Led Zeppelin, una de Black Sabbath, ¿no? Pues bueno, partiendo del principio de que son distintos tipos de virtuosismo, ¿no? Porque crear canciones necesitas una virtud, de ahí viene el virtuosismo. Lo que pasa que aquí en Dream Theater tal vez ese virtuosismo está elevado a muchas potencias y llevado casi al extremo, ¿no? Pero se necesita una virtud para transmitir emociones en la música. De forma más sencilla o de forma mucho más compleja y matemática como los de Dream Theater. Y bueno, creo que también Dream Theater en ese caso también tiene un poco de todo, porque muchas canciones sí te transmiten emociones. No hablamos de sus baladas bastante archiconocidas, ¿no? Que sí te transmiten un momento de introspección, de melancolía, de tranquilidad. Bueno, eso es lo que yo lo quería compartir en este video. Y obviamente si no te gusta Dream Theater, bueno, al final de cuentas, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y lo que intento aquí es compartir la música, pensarla, analizarla. Como les digo, no quiero ser influencer de ningún tipo, simplemente lo hago por mera diversión, porque a veces uno quiere hablar de los gustos o de las preferencias, ¿no? Y no tiene con quién hacerlo, pues bueno, elegí este segundo canal, porque el primero es Latidos de Simio, donde hago, perdón por usar la tercera persona,
donde hago recomendaciones y análisis, pero más a nivel de libros, a nivel de literatura. Y bueno, gracias por el video. Si ves este disco que trae 2 DVDs y 3 CDs, muy bueno, ¿no? Las versiones en vivo del Metrópolis parte 2, buenísimo, es imperdible. También las canciones del Distant Over Time son muy buenas, ¿no? Creo que es un gran disco, ¿no? Lo escuché, ya lo había escuchado en la versión de estudio y luego aquí, bueno, me gusta mucho también cómo suena. Obviamente no hay pierde en las versiones en vivo, prácticamente suenan igual que en estudio, salvo algunos que otros arreglos ahí de improvisación, pero este es un gran disco en vivo de Dream Theater, como muchos otros que ya tiene. Y bueno, gracias por llegar hasta acá, por ver este video, por regalarme estos minutos, me ayudas mucho compartiendo, suscribiéndote al canal. Estamos iniciando en este, no sé si llamarlo camino largo, porque no únicamente, no sé cuánto vaya a tener este canal, lo hago por diversión, para pasarla bien, para también distraerme, ¿no? Y pensar un poco la música y sobre todo compartir esta gran música que nos genera grandes emociones, como es el rock y el metal. Y a quien no le gusta el rock y el metal, bueno, tampoco pasa nada. Es cuestión de gustos, pero no olvidemos que estos gustos son los que nos dan identidad. Y si no tienes identidad, básicamente eres no sé, un don nadie, no tienes tu propia identidad y sigues a la masa, sigues a la moda, no te conviertes en alguien distinto. No especial, ¿no? Porque escuchamos metal y rock, ya somos especiales. No, tal vez somos un poco distintos y entendemos la música de otra manera y sobre todo cuando es música compleja, ¿no? Entendemos que hay todo un trabajo, hay toda una virtud, hay todo una creación artística mucho más sobresaliente que, por ejemplo, y ni modo si lo digo, que por ejemplo el reggaetón o el corrido tumbado que están muy de moda, o el famoso flow, ¿no? Algo así, no sé. Pero bueno, cada quien, y gracias por ver este canal, compártelo, suscríbete y nos vemos próximamente en un siguiente video de Latido Rocker Simio, no sé cuándo, pero bueno, hasta la próxima, adiós.